noches, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta retransmisión especial que les ofrecemos en Navarra Televisión con motivo de la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. A eso de las 4 de la tarde llegaban hasta la ciudad de Pamplona, eran recibidos por el alcalde Joseba Asirón y ahora vamos a vivir uno de los momentos más especiales como es la cabalgata. Hoy es una noche de ilusión, es una noche en la que los sueños se cumplen. Borja Lezán, buenas noches. Buenas noches, María. Pues sí, dos noches mágicas ahí en Pamplona en todo el año y las dos son un 5. Una es el 5 de julio, que es el día antes de las fiestas de San Fermín, y la otra es el 5 de enero, hoy, que es cuando más ilusión tienen los niños y los mayores porque vienen sus majestades desde Oriente. Y como todos los años, pues han acordado de Navarra, han pasado por toda Navarra, que por algo son magos, y ahora los tenemos aquí entrando en Pamplona, que pues para hacer el tradicional recorrido. Claro que sí. Para saludarnos, para tenernos caramelos, regalos, para decirnos hola, que están otra vez aquí. Así es, han pasado 365 días. Hay que decir que ha cambiado mucho, ¿eh? La cabalgata del año pasado nos mojamos un poquito. En esta ocasión tenemos unos 7 grados en la ciudad de Pamplona, tampoco mucho frío, lo podemos soportar, pero yo creo que ya hay que ir calentando un poquito el ambiente, Borja. Claro, rompiendo el hielo. Rompiendo el hielo, Breaking Ice, mira que me gusta ese nombre, que ese es el nombre de las chicas que vienen aquí con toda la música bailando, que son las que rompen el hielo, por eso se llaman Breaking Ice, y por eso suben un poco la temperatura de los 7 grados que vemos que nos marca el termómetro, pues por lo menos van a subir a 7,5, por lo menos. Sí, porque ya las tenemos aquí cerquita, ellas son las que abren esta comitiva con sus bailes, intentan subir un poquito la temperatura, aunque Borja, es cierto que los niños que llevan aquí muchísimas horas ya esperando a los Reyes Magos, yo creo que ya lo que han calentado mucho son las voces. Las gargantas, algunos hasta se la ha quemado, de tanto de ensayar, de gritar, pues Melchor, Gaspar, Baltasar. Claro, es que hay que gritar fuerte porque esta noche los que se hayan portado bien recibirán regalos. Y los que se han portado no también, uy. ¿Qué pasará? Vamos a escuchar a las Breaking Ice. Que no se te cale. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. Estandartes, cornetas y banderas. Underneath the Christmas tree. Bueno, Borja, pues ahí tenemos a las Breaking Ice que van abriendo esta comitiva y por detrás, ¿quién viene? Tenemos a los estandartes, cornetas y banderas, si la vista no me falla, porque veis que los ojillos ahí con tan poca luz, estandarte, cornetas y banderas. Ahí Me lo están. podía haber aprendido, porque mira que todos los años nos visitan. Ahí están los estandartes, las cornetas y las banderas que son los que comienzan ya son los a que están anunciar, detrás de los señores de amarillo, que son los de la DIA. Vaya, empiezan los de la DIA, no, los de ya detrás. a anunciar que algo se acerca. ¿Quiénes se acercan? Pues sus majestades los Reyes Magos. Y bueno, vemos que vienen muy animados también, ¿eh? Hombre, ¿quién no va a venir animado a la cabalgata, María? La cabalgata es para venir contento y animado. Muy buenas noches, ya vienen los Reyes, ¿no? Ya vienen ya. Ya vienen y Cerca. Y bueno, las cornetas y las banderas ya anuncian la presencia, ¿no? Y la rondalla, ¿no? Así es. Todo está en relación con los Reyes. Los Reyes vendrán al final y delante vendrán todos anunciando su llegada. ¿Y cómo nos hemos portado este año? ¿Va a haber carbón o...? Va a haber un poco de todo. 50-50. 50-50, ¿no? O sea, que, bueno, igual el año que viene nos portamos un poco mejor, ¿no? Bueno, es lo deseable. Pero bueno, yo espero que sí. Cada año que sea un poco mejor. Bueno, caballero, que haya magia y regalos esta noche. Magia seguro. Está asegurada. Un saludo. Bueno, Borja, ha dicho que traen 50-50, ¿eh? Uy, Yo no sé, ¿te has portado mal? Pues como me dijo a mí ayer un niño, solo bien. Una niña ayer le pregunté, le dije, ¿cómo te has portado? Precisamente donde están los carteros reales que entregaban las cartas. Fuimos con Navarra Televisión, fuimos a verles
y le pregunta a un niño, ¿cómo te has portado? Y dijo, solo bien. Ese Solo solo bien. Bueno, pero no dijo mal, oye. Bueno, pues yo solo bien me he portado. Quienes ponen la música y las ganas de cantar son también los figurantes que van en esta cabalgata. Vamos a escucharles un poco. La ronda ya. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traéis. ¿Qué tal, cariño? ¿Qué tal? Yo he sido muy buena, ¿y vosotros? Como el año pasado, mejor. ¿Seguro? Que un poco mejor, ¿no? ¿Sí? Sí, porque la cara te lo deleita. Quieras que no, vas mejorando con el año. Bueno, es pues como eso- el vino viejo. Eso es importante, gracias. Que te traigan muchos buenos reyes. Igualmente. Campanas de Belén, Belén, que los... Adiós, Belén. Tocan, que... Bueno, aquí tenemos también a los caballistas. Qué preciosos caballos, ¿eh? Borja. Mira, yo he visto ahora que en la esquina uno de estos caballos fabricaba el carbón que van a traer algunos niños. Cuida, Borja, cuida. Uy, uy, uy. Porque tenemos aquí a los caballistas. ¡Adiós! ¡Adiós! Bienvenidos a Pamplona. Hay que ser simpáticos con Hombre. la gente que viene en la cabalgata porque luego se lo cuentan todos los Reyes Magos, ¿eh? Eso es verdad, eso es Hay que verdad. saludar a todos y a Oye, todas. ¿y estos habrán visto ya los regalos? Pues yo creo que sí. ¿No es que viajan con los Reyes Magos? Bueno, vamos a ir por aquí, mira. Borja, vamos a cambiarnos un poquito porque hay que enseñar todo lo que está pasando por aquí. Hay que enseñar todo lo que está pasando por aquí, hay que enseñar el carbón. Estos chicos llevan el carbón que van a traer a los niños. Curiosamente, van detrás de los caballos. Bueno, y por ahí ya podemos ver al emisario, pero antes del emisario tenemos los buzones reales. Los buzones, aquí hay que entregar las últimas cartas. Bueno, aunque los niños que no hayan entregado las cartas a estas alturas es difícil. Corre, Borja. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Estamos con el emisario real. Bueno, el heraldo de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, sí. ¿Qué tal han llegado sus majestades? Pues muy bien. La verdad es que todos los años nos sorprenden porque la vitalidad que tienen Vamos andando. es muy grande y realmente para ellos el esfuerzo de venir a su querida Pamplona, a su querida Iruña, no pasa por decir, oye, pero otra vez a esa ciudad. Es que vienen todos los días como si fuera la primera vez. ¿Qué tal el camino? ¿Ha sido duro o estaba bien? El camino siempre es algo costoso de llegar porque hay que pasar caminos, hay que pasar montañas, hay que padecer frío, calor, pero la ilusión puede con todo y realmente los reyes de vez en cuando dicen, oye, descansemos, les ponemos sus tiendas para que descansen y al día siguiente otra vez están felices y contentos de llegar donde tienen que estar, que es donde más a gusto se encuentran. Bueno, pues que se reparta mucha ilusión esta noche. Lo más principal, de verdad, que seamos todos muy felices y que tengamos el día de mañana siempre una ilusión. Eso es lo más importante para todos, de verdad. Pues muchísimas gracias. Y también que tengas felices reyes. Uy, pero ¿a quién tenemos por aquí, Borja? Los buzones. ¡Hola, Hola, buzones! hola. ¡Madre mía! ¿Qué tal? ¿Nos han traído ya cartas o ya las han mandado Nos ya? están dando las cartas de última hora de los niños rezagados, pero no pasa nada, tenemos juguetes para todos. Y estas cartas de última hora las van a leer los reyes. Estas cartas las leen los reyes, los pajes y todo el mundo que tenga que leerla. Bueno, el año que viene que las manden antes. El año que viene puede ser que las manden antes, pero siempre hay rezagados. Nada, a coger cartas de niños y niñas. Llevamos muchas cartas ya. Muchas cartas. ¡Adiós, chicos! Bueno, aquí viene la carroza de los carteros reales. Anda, que hay rezagados, Borja, que todavía no han entregado la carta, pero Hay de niños que hacen todo a verdad. última hora, ¿eh? Tú eras de esos, ¿no? Hombre, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, que me trabo. Oye, este señor con el que hablabas, este emisario, ¿no te recordaba un poco a Tino Casal? No lo sé. Hombre, Tino yo Casal qué era sé. un personaje de la movida madrileña en los años 80, hay que decir, ¿eh? Sí, Que, igual bueno, se parecía, se no parecía, lo sé. digo. Pero me ha dicho que han tenido un viaje muy largo, que sus majestades, claro, ya están un poquito mayores. Pero oye, que muy bien, que están muy contentos de estar aquí otra vez. Que para una vez que al año que hacen esto, pues tampoco se cansan mucho, ¿no? Digo yo.
Bueno, aquí llegan los caramelos, que este año se reparten 2.500 kilos de caramelos. Hay que decir que desde la asociación Cabalgata Reyes Magos sí que quieren que cada vez se entreguen un poquito más en mano, ¿verdad, Borja? Porque es mejor que nos los den los caramelos en mano que quizás tirarlo desde las carrozas, que pues alguien se puede dañar un poquito. No, y sobre todo por esa antigua técnica que se ve no solo en las cabalgatas de Pamplona, sino en las de todo el mundo, que son los paraguas invertidos. Que cada vez se van viendo menos, gracias a Dios, y que bueno, que hay que empezar a olvidar eso, ¿no? Hay que empezar a dejarlo en casa y empezar a coger y dejar para los demás, ¿eh? Que la gente es avariciosilla, ¿eh? Claro. Y paragüitas al revés, cojo y mira. Borja, creo que ha llegado el momento de preguntar a los niños a ver qué tal se han portado. Y aquí tenemos a algunos. ¡Hola! Hola. Oye, ¿a quién estamos esperando? ¿Qué? ¿A quién estamos esperando? A los Reyes Magos. ¡Anda! ¿Y tú qué tal te has portado? Bien. ¿Seguro? Seguro. A ver, ¿qué cosas has hecho para portarte bien? Pues he ayudado a mis padres en casa. Y en el cole he sacado muy buenas notas. ¿Sí? ¡Qué bien! Oye, pues nos han dicho que los Reyes vienen cargados de regalos. ¿En serio? ¿Has pedido muchas cosas? No, 3. Bueno, muy bien. No, tampoco hay que abusar, que todos estos niños, fíjate. Ya, tienes razón. Mira, mira todos los que van ahí, Borja. Mira, ahí vienen los camellos. Estos estaban ayer en el ayuntamiento, ¿eh? Bueno, y por aquí, ¿cómo nos hemos portado este año? A ver. Muy bien. ¿Qué hemos pedido a los Reyes? ¿Hemos pedido algo? ¿Qué hemos pedido? Una Nerf. ¿Una Nerf? ¿Qué es eso de una Nerf? Es como una pistola. Yo una pista de Mario Kart 8 para... 8 pistas de Mario Kart o una pista de Mario Kart 8. Sí, una pista de Mario Kart 8. 8 pistas de Mario Kart. Borja, perdona que te interrumpa, pero mira lo que tenemos. ¡Gansos! ¡Las ocas! ¿Y cómo es que están rodando? ¿Cómo es que están rodando por ahí? Pues porque vienen con los Reyes y con todos los que les acompañan, porque también traen a los animales. Bueno, entonces, ¿creéis que os lo van a traer los Reyes, lo que habéis pedido? Sí. Sí. ¿Y a quién creéis que tendrían que traer carbón, que se ha portado mal? A un amigo mío que se burla de mí. ¿Y tú a quién crees que tiene que A él. traer? Carbón vamos a tener este año. Igual el año que viene nos tenemos que portar mejor, ¿eh? Pues nada, aquí regalos repartidos. Ahí. Oye, más ocas que vienen Claro, por porque aquí. de oca a oca y tiro porque me claro, toca. de oca a oca y tiro porque me toca. Por aquí están, por el centro de la ciudad, las ocas. Esto no es común verlas, ¿eh? ¡Adiós, ocas! ¡Adiós! Y detrás de las ocas, Borja... Majas, Dios mío, qué majas, me encantan. Oiga, que ahora se van a juntar todas ahí, las unas con las otras, que se han dado la vuelta. Pero bueno, que no os deis la vuelta, que hay que seguir el camino. Es que no deja de sorprender la cabalgata, ¿eh? A niños y a mayores. Y a niños mayores, como es mi caso. Claro, hombre, es que yo creo que la ilusión del niño nunca hay que perderla, ¿eh? Yo nunca la he perdido. Eso es Ni la así. mentalidad de niño tampoco la he perdido. Bueno, por aquí tenemos ya la carroza del Belén. Ahí va, que vienen otra vez las ocas para Mira, aquí. mira. Esto Cuidado. es como los encierros, como un encierro Esto de es estos como un que encierro, el toro sí, se da- sí. el toro se Venga da la todas vuelta. para allí, venga todas para allí. Pero bueno, que si no van para allí no vienen los Reyes Magos. ¿Qué está pasando? A ver, ocas. Pero bueno. ¿Va a haber carbón? Mira, le he puesto el micrófono, he hecho. Uy, ha dicho He hecho. como que sí, Le ¿no? he dicho, a ver, carbón, he hecho. ¿Carbón? No vamos a pensar en carbón. Oye, pero bueno, estas ocas están un poco despistadas, ¿eh?
no dejan que llegue la carroza del Belén. Mientras tanto, vamos a preguntar Grupo también Tempo de Internet son los que tenemos aquí detrás. a más gente que tenemos por aquí, porque hay niños, pero también hay mayores. Hola, Hola. ¿tú qué tal? ¿Qué tal te has portado? Bien, muy bien. ¿Seguro? Sí. No lo sé. Borja, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué has pedido a los Reyes? ¿Una novia? Me traigan. Que me traigan. Sí. O sea, sorpresa, ¿no? Sorpresa. Sí. Sorpresa. Estaba preguntándole antes a ella si estaba soltera. Que estábamos aquí, mira, fíjate, ¿eh? No es verdad, no seas mentiroso. Le van a traer carbón a él, ¿eh? Le van a traer carbón a él. Oye, ¿qué ha pasado con las ocas? ¿Qué ¿Te has despistado tú? No, yo no. Ella. ¿Seguro? Sí. ¿Qué hemos pedido a los Reyes este año? Cualquier cosa, da igual. Cualquier cosa, ¿eh? Sí, ya total. Y No, a ver. Así te lo traen sí o sí, acertan siempre, sí o A sí. ver, no. Tráeme cualquier cosa, pues cualquier cosa que cae. No, a ver. Buena técnica. Lo que ellos, ya después de tantos años, pues ya te conocen, ¿no? Los reyes. Claro, hombre. Entonces, pues lo que traigan. ¿Cuál es tu rey favorito? El mío Baltasar. Baltasar, que te traiga cualquier cosa Baltasar esta noche, ¿eh? Y pronto a la cama, hoy, ¿eh? Sí. Pronto a la cama. No te preocupes. Que luego hay gente que trasnocha y a los que trasnochan no hay regalos, ¿eh? No, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, por ahí pasaba la carroza del Belén. ¿Qué te gusta? Dilo. Tempo de intermezzo. Tempo Creo que de lo he dicho intermezzo. bien. Muy bien, Borja. Se nota que un poco de italiano controlas. Es italiano, ¿no? Sí, hombre. Digo, seguro que hay algún italiano en casa que dice, pero ¿cómo lo estás diciendo ¿Cómo le estás diciendo de Mali? Ay, bueno, y por aquí ya tenemos, fíjate, el transporte aéreo, porque claro, muchos niños dirán, yo vivo muy alto, hasta mi casa no van a poder llegar. ¿Cómo que no? Fíjate, el transporte aéreo. Y bueno, y también es porque van en una noche a muchos sitios. A la vez van a Pamplona, Tudela, Cabanillas, Elizondo, Lesaca. Van pues ¿cómo van los regalos? Pues muchos van por el aire. Claro que sí. Y para llegar a todas las casas, oye, estoy viendo un montón de regalos, ¿eh? A ver, vamos a preguntar por aquí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, ¿estos regalos van a llegar a los que vivan muy alto? Sí, llegan muy alto, vuelan hasta arriba. Sí, ¿no? Sí, O sea, hasta que les todos. llegan los a todos. equipos. A todos. Está todo ya pensado y organizado muy bien. ¿Traéis muchos regalos? Sí, bastantes. Vienen en diferentes camiones y en diferentes pajes, dromedarios. ¿Has podido hablar con los reyes? Sí, con Baltasar he podido hablar, con el resto no. ¿Y qué te ha dicho? ¿Qué tal se han portado los niños de Pamplona? Pues algunos mejor que otros, pero hoy todos pronto a la cama. Sí, ¿no? Sí. Carbón aéreo hay también. También llega. Que los que se han Bueno, portado gracias. mal no se libran. No se libran, oye. Bueno, ha dicho que ha habido un poco de todo, pero yo creo que hoy, si los niños se van pronto a la cama y cierran los ojos muy fuerte y sobre todo creen en la ilusión y en la magia, todo se cumple y todos van a tener regalos, seguro. Que no hay que olvidar que los Reyes Magos también son buenos, ¿eh? Y que hay algunos que se merecen carbón, pero bueno, a veces hacen excepciones, ¿eh? Y les traen algún regalillo. pero un poquito, pero solo un poquito. Bueno, aquí tenemos también, hablábamos de los globos para llegar alto, pero es que, oye, que hay otros que tienen que ir en bicicleta también, ayudantes de los Reyes Magos. Son los triciclos de carga. Los triciclos de carga que harán que lleguen a diferentes zonas, como decía Borja, de la ciudad. Y esto es porque es, María, porque cada vez hay más carriles bici en el mundo, cada vez la gente utiliza transportes más ecológicos y los Reyes Magos también se suman a eso. Hombre, claro que sí. Porque son modernos, hay que decirlo. Llevan toda la vida llevando regalos, pero se modernizan. ¿Y has visto la de cantidad de regalos que caben en estos triciclos? Pues me ha parecido ver uno que tenía forma, ahora, uno que ha pasado, uno que tenía forma como una cosa que yo he pedido. O sea, que puede que vaya el mío en uno de estos triciclos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú qué has pedido? No te lo puedo decir porque si te lo digo y no me lo traen, pues mira. Bueno, es verdad, es mejor no decirlo, ¿eh? No vaya a ser, por si acaso. Bueno, y aquí tenemos a los magos de Navarra, porque hoy tenemos a los Reyes Magos, pero en Navarra también los magos hay... de Navarra somos nosotros. Y luego están los magos. Los magos. Pues míralos. aquí tenemos a los magos de Navarra. Bueno, ¿qué nos cuentan aquí los magos? ¿Qué estamos haciendo? Una espada. ¿Una espada? ¿Y esto qué? ¿Para regalar o qué? Sí. ¿Habéis estado con los reyes? No. ¿No habéis estado por ahí?
¿Los magos qué cuentan por aquí? ¿Habéis podido ver a alguno de los reyes por ahí atrás? Sí, yo he hablado, me ha dicho Melchor y así, que se ha portado la gente muy bien y tal. Que cree que van a pasar por casa y va a haber mucho regalo, la verdad. Buen balance de fin de año. Mira todos ahí, las cajas llenas. Bueno, los magos de Navarra nos haréis unos buenos trucos, ¿no? Seguro. Eso no lo dudes. Yo te voy a hacer un buen truco ahora, como mago de Navarra. Mira, ahora voy a desaparecer. Bueno, Borja, no sé magia, si tío. eso ha sido magia. un intento de magia. Magia, ¿has visto? Creo que ha sido un intento de magia. La gente en casa estará diciendo, pero ¿cómo lo ha hecho? No te vas a librar tan fácil, desaparecido? que todavía tienes que gritarles a los Reyes Magos. No. Esa es la mejor parte, la de dejarse la garganta, desgañitarse. Claro que sí. Bueno, vamos a ir dejando a los magos de Navarra por aquí, que vayan entregando globos a todos los niños que se han acercado. Y por aquí ya se empieza a vislumbrar un poquito un camión muy importante. Una fábrica, la fábrica de juguetes. La fábrica de juguetes. Claro, aquí es no donde se fabrican todos los juguetes que van a llegar hasta todas las casas, todo lo que hayan pedido los niños, se fabrica aquí, en esta fábrica de juguetes de los Reyes Magos, que por cierto es mágica. Es mágica porque en una fábrica tan pequeñita hacen miles y miles y miles de juguetes. Pues mira, fíjate, de aquí salen pues para toda Navarra. Para toda Navarra mínimo. Que esta es la que está aquí. Luego, sí, claro, esta es la que está aquí. Sí que, tienen por todo el mundo repartidas las fábricas. Por eso es mágica, porque en tan pequeñita hacen miles de juguetes. Bueno, di que empieza a funcionar en verano esta fábrica. Me han contado, o sea que está a tope, que la gente dirá, ¿cómo va a hacer tantos juguetes en una fábrica así? No, es que empieza ya en verano, chucuchú, claro, y a fabricar juguetes, porque ya hay gente que manda la carta a los Reyes en verano. Hombre, claro, es que esto tiene ya muchos preparativos. Preparativos. Sigue funcionando porque hemos visto los buzones reales. Entonces todavía significa que hay niños que entregan sus cartas a última hora. Entonces todavía tiene que seguir funcionando pues para esos regalos de última hora. Vamos, ¿cómo que sigue funcionando? Esta noche no va a parar, no va a dejar de funcionar. ¡Adiós! ¡Hala! ¡Pero qué bonita! ¡Madre mía! ¿Cómo va a funcionar esta fábrica? Se ve que han pedido muchos monos. Había monos de estos de peluche. Se ve que este año han pedido unos cuantos, mira. Bueno, ahí tenemos la fábrica de juguetes, pero claro, ¿quién distribuye los juguetes? La brigada distribuidora de juguetes. Porque claro, también tenemos brigada distribuidora de juguetes. Que me parece a mí que estos son un poco traviesillos, ¿eh? Esto, hombre, hay que ser un poco gamberrete. Pero estos son los que también vienen con escaleras y se van colando en todas las casas, ¿no? Ayudan a los Reyes Magos. Estos También, ¿no? Sí. A ver, estas chicas que vienen muy animadas por aquí. Vamos a hablar con ellas. A ver. ¡Hola! Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Vosotros quiénes sois? Los ayudantes de los jugueteros. Madre mía, pero qué suerte. ¿A que sí? Oye, ¿y habéis visto muchos regalos? Muchísimos. Nos han dicho que esta fábrica de juguetes es mágica. Sí, haces juguetes con magia y si pides, pues es que sí. Si te has portado bien, te traen regalos. Oye, ¿y esta noche va a trabajar mucho la fábrica? Sí, a tope. Preocupados, sí. Nos espera una noche larga, la verdad. ¿Habéis descansado por el camino? Sí, porque si no luego no nos da. ¿Vosotras ayudáis a hacer los juguetes o a repartirlos? Hacerlos. Hacerlos. Y algunas también a repartirlos también. Vamos, hay que estar a tope, claro. Sí, hay que estar a todo. Sí, si hay mucho trabajo, pues al final tienes que ayudar en todo, entonces... Bueno, pues nos entretenemos más. Venga, vale. A seguir ahí, que se os va la fábrica. ¡Gracias! Bueno, vaya trabajo tienen estas chicas, ¿eh? Mira, y hablabas de los que llegan con escaleras. Por aquí vienen, Borja. Fíjate qué escaleras, ¿eh? Sí, este era un señor fotógrafo, el que había no tiene pintas de... Escaleras. Estos que están aquí atrás. Kilométricas. Fíjate. Por ejemplo, ahí detrás tenemos unas casas súper altas. ¿Cómo va a llegar a las ventanas? Pues con las escaleras. Claro que sí. ¡Hala! Pero cuántos juguetes que traen, ¿eh? ¡Madre mía! Nos va a tocar escalar mucho esta noche. Bastante. Hay que dejar los regalos a los niños. Bueno, estos van con un poco de prisa, que por algo llevan escaleras. Mira, hemos perdido a Imanol entre las escaleras, a nuestro compañero cámara. Pero claro, es que está complicado.
Oye, no rompáis la escalera que no vais a poder Hola. luego subir, ¿eh? Cuidado con la escalera, que hay que llegar Ya, hasta ya, arriba. tienen que llegar hasta los portales y todo. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. ¡Adiós, adiós! Claro, tienen prisa. Bueno, oye, y fíjate cómo se lanzan los juguetes, oye. Mira, Oye. en esa caja que se ha caído ponía cuidado, frágil. Cuidado, a ver si va a ser mío, ¿eh? Wow, este es para los niños. Hay niños, está muy bien guardado y bien precintado por nosotros. Sí, ¿no? Y va a llegar a muy buenas manos. Este es el que, parece que a ver, vosotros sois este un es el poco- este es el que ponía frágil, ¿no? Ese es el que Parece frágil, pero por dentro Sí. hay magia. Hay magia, hay magia. Bueno, pues nada, ala, a seguir, a seguir. Me parece a mí que estos son un poco traviesos, ¿eh? Estos, gamberros, sí, sí. esta Mira, por ejemplo, los juguetes brigada de los ayudante de los juguetes. Bueno, y aquí vemos otra carroza con los juguetes. Madre mía, la de regalos que traen estos Reyes Magos, ¿eh? Vamos a preguntar por aquí. ¡Hola! Hola. Oye, ¿has visto alguno de los que has pedido? No. ¿No? Yo he visto uno mío. Yo no. ¿Tú no? No. A ver, ¿qué has pedido? Dime, a ver si yo así me fijo si lo veo. Algunas cosas. A ver, ¿qué cosas? La operación. ¿Qué más? Mucho. ¿Mucho? Sí. Oye, ¿y a quién vas a gritar mucho? A los 3. ¿A los 3? ¿Te Sí. gustan los 3? Sí. Claro, mejor, ¿no? Así, oye, nunca se sabe. Mejor a los 3 que a 1. Sí. ¿Y te has portado bien? Sí. ¿Cuánto de bien? A ver, del 1 al 10. Del 10. ¿El 10? Oye, qué bien. ¿Esto es verdad? Seguro que sí. ¿Qué tal se han portado los mayores? Pues todos muy bien, sobre todo los últimos días. Especialmente. En los últimos días nos portamos un poquito mejor. Sí, hay que aproximar y que los reyes se enteren de que han sido muy buenos. ¿Los mayores han pedido muchas cosas? También, porque también se han portado muy bien. También. Todos nos hemos portado muy bien este año. Bien, oye, pues qué bien, gracias. Oye, María, aquí hay un niño que dice que su sueño era salir en la tele y una entrevista. ¿Ahora te vas a quedar cortado? Sí. ¿Que cómo nos hemos portado el resto del año? A ver, ¿bien, mal o regular? Bien. Hay que decir la verdad, ¿eh? Piénsatelo otra vez. ¿Bien, regular o mal? Bien. Bien. ¿Y qué has pedido a los reyes? El Gravitrax, que es como un circuito de bolas. Es como un circuito de bolas. ¿Y crees que te lo van a traer? Sí. Bueno, si no te lo traen, pues bueno, tampoco pasa nada. Será el año que viene, ¿no? Oye, ¿has visto el Gravitrax por ahí en una de esas carrozas que venían con juguetes, en una fábrica de juguetes? No. Bueno, pues eso no significa que no te lo vayan a traer, ¿eh? Puede que venga, ¿eh? Porque aquí hay muchos juguetes, pero no están todos. Bueno, vamos a gritar fuerte. ¿A qué rey vamos a gritar con más fuerza? ¿Cuál es el que más te gusta? Los 3. Los 3, venga, a Gaspar, a Melchor o a Baltasar. ¿Cuál? Elige uno. Es que me gustan los 3, no sé cuál elegir. Pues entonces a los 3, no elijas ninguno, los 3. Sí, los 3. Mano. Mira. ¡Adiós! ¡Ay, Mira, no! caramelos, pedid caramelos. ¡Hala! ¡Caramelos! Borja, mira que tengo caramelos. Mira. Uy, Ahí va, que ahí va, viene ahí aquí va. parte de lo mejor del Día de Reyes, que es el roscón. Bueno. Los pasteleros reales. ¡Ay! ¡Que nos pilla el roscón! Ay, va, mira lo que tienen aquí. ¡Pero qué rico! Pero qué cantidad de caramelos. Oye, Borja, ¿quieres probar alguno de los roscones? Yo le voy a hincar el diente. Venga, va, prueba. Oye, ¿está bueno? Pues... ¿Un poco duro? Pues no me he llevado nada. ¿No? No, pero voy a probar al otro, mira. A ver, vete a probar. Voy a probar este. Mira, voy a probar a este a ver qué tal está. Voy a probar este, a ver. Este que es de trufa, ¿no? ¿Está bueno? Está buenísimo. Sí, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Os ha salido muy bien. Sí. 4 o 5 horas en la cocina habrán estado. Bueno, hay que decir, Borja, que el roscón tiene muchísimo trabajo, ¿eh?
que parece hombre. fácil, pero que hay que estar ahí dándole a la masa, teniéndola para que suba, que fermente, que suba, que baje, volverla a sacar. Ordeñar la vaca, quitar la nata a la leche. Sí, que esto no es tan fácil, ¿eh? No sé qué. Sí, esto no es tan fácil como nos pensamos, no. Y luego, Fíjate, todos meterle los un haba. niños como piden rosco, ¿eh? Bueno, ¿tú esta Pues- noche vas a comer rosco? Pues sí. De hecho, ya comí ayer. Empecé a comer ayer ya. Y así este año ya no puedo decir eso de que no me he comido un rosco. ¡Hombre! Muy bien, Borja. Ahí. ¿Cómo hago los programas? Chat, Ahí. chat, chat. Muy bien. Borja ya se ha comido un rosco. Oye, pues yo comeré esta noche. Y mañana también, claro, Sí, porque mañana mañana es el Día de Reyes. A mí, mira, yo me gustaría, sinceramente, hoy lo estaba comentando, estaba comiendo rosco y digo, me gustaría que todos los años se pudiera comer, todos los días del año, quiero decir, rosco de Reyes. ¿Te imaginas? Hombre, estaría muy bien, la verdad. Pues San Fermín es rosco de Reyes. Qué Yo qué sé, otoño, rosco de Reyes. ¿A ti tú de qué eres? ¿De nata? ¿De crema? Nata, yo soy nata, siempre Yo nata. también. Siempre nata. Es Trufa. más, no me fío de la gente que no le gusta el rosco con nata. Bueno, y aquí vemos que continúan viniendo muchas personas recogiendo muchas cartas, Viene ¿eh? el cortejo oriental. Todavía Es el cortejo oriental. están recogiendo muchas cartas. Y vienen acompañadas de gimnastas y... Claro que sí, porque también hay que... Las que hacen gimnasia rítmica, ¿cómo se llama? Gimnasia rítmica, gimnastas. Pues eso, gimnastas. Claro que sí. Vienen desde Oriente, fíjate. Hombre, ya suena, a oriental esto. Bueno, pues aquí vienen todas las bailarinas. Mira qué bien, qué bien cómo bailan estas gimnastas. ¡Adiós! ¡Hala! Mira cómo suben la Mira pierna. qué flexibilidad. Pero Borja, si venga, no son de inténtalo. son de goma. Inténtalo, Borja. Ahora mismo, mira, me ha salido. Lo que pasa es que no han enfocado. Bueno, Borja. Mira. Ay, no sé yo. Creo que no te va a salir. Bueno, con estas bailarinas, Mira, Borja, me y estaba con la saliendo. postura de Borja, vamos a hacer una breve pausa. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos, ¿eh? Que vienen los Reyes. No están se ya vayan porque cerca. vienen ya los Reyes. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, María. Ya estamos aquí. Mira quién tenemos. Los abanderados que vienen desde Italia. Madre mía, es espectacular cómo lanzan esas banderas, ¿verdad? Y las recogen al vuelo. Es que parece casi mágico, ¿no? Parece una cosa que parece fácil, pero es dificilísimo. Y mira, hacen unas peripecias que se pasan todo el recorrido de la cabalgata lanzando. Hay momentos en los que lanzan súper alto las banderolas, se las pasan de detrás, adelante, de al fondo del... Pues vamos, un arte increíble. Y desde Italia, hay que recordar que vienen desde Italia todos los años. Bueno, ahí están los abanderados y por aquí ya estamos escuchando, Borja, una persona muy importante que es el emisario. ¿No? Es el emisario. El emisario, otros años, ha ido un poquito antes, más adelante, pero este año lo han querido poner aquí. ¿Y eso qué significa? Que Melchor, que es el primer rey, Está a punto de ya llegar. está muy cerca porque el emisario es el que va anunciando que vienen los reyes. Si te parece, escuchamos lo que dice. Vamos a escucharle. El emisario. ¡Falta! Aquí yo creo que hay más mayores que niños, porque no oigo nada. Vamos a gritar fuerte. ¡No! Pero bueno, Borja, pero que ven mis ojos. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué nos cuenta el emisario? ¿Qué nos dice? Pues nada, estamos animando a los Reyes, que ahora viene ahora mismo. Póngase y, para ahí.
Y nada más, que os portéis bien, habrá muchos regalos que nos ha dicho el Señor y nada más. Sí, vienen muy cargados este año los Reyes Magos. Este año muy cargados que el año pasado. Madre mía, qué bien. Día bueno y han dicho, menos hemos cargado como el año pasado. ¡Qué bien! Nada, le dejamos que le acompañe el emisario. Mira, ¡uy, hay unos caramelicos! ¡Hala, qué suerte! Gracias. Muchas gracias. ¡Agur! Bueno, Borja, cuidado, que tienes un amigo ahí, ¿eh? Uy, uy, uy. Y mira quién está al fondo. Mira quién está al fondo. Uy, 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 que viene ya. Que está Melchor. Oye, tenemos que calentar un poco las voces, ¿eh? Yo espero que la gente aquí nos ayude un poco a gritarle a Melchor. Hay que gritarle a Melchor. A ver. Bueno, aquí tenemos a la caballería del rey Melchor, porque ya sabes, Borja, que cada rey trae a su caballería, trae a su escuadra. Su séquito. Claro, porque que no se nos olvide que son reyes. ¡Ay, qué nervios, Borja! Que está ahí Melchor, no me lo puedo creer. Además, me va a ver de cerca y nos va a ver de cerca porque estamos aquí. Uy, uy, yo estoy nervioso. Yo a Melchor y a Gaspar les suelo pedir los regalos. Uy, uy, después de todo el año, y ya está aquí, Bueno, vamos, a ver, por aquí, vamos a tener que gritar, que viene Melchor, ¿vale? ¿Cómo vamos a gritar? Venga, vamos a ensayar. 1, 2 y 3. ¡Melchor! Muy bien, hay que gritar un poco más fuerte. Más fuerte, así no nos va a oír. 1, 2 y 3. ¡Melchor! Eso sí, eso ya va siendo ahí un potente, que nos tiene que oír. A ver, fuerte. Así, nos tiene que oír. Venga, tenemos que conseguir que nos salude. ¡Melchor! Bueno, aquí está el séquito del rey Melchor. Bueno, ya está aquí. Borja, vamos a gritar fuerte. ¡Melchor! Venga, chicas. ¡Adiós, rey Melchor! ¡Aquí! Mira que nos va a ver. Bueno, que Melchor ya ha pasado. Ya ha pasado Melchor, que nos ha saludado, Borja. Nos ha saludado porque nos habrá oído. Mira cómo le hemos gritado con fuerza. Es que le hemos para gritado no vernos. Fuerte. Bueno, Melchor arrastra, mucha gente. Claro, él pide, mira cómo pide a la gente que le griten y que le llamen. Bueno. Mira que les tenemos cariño, aquí en Pamplona, a los reyes, Hombre, ¿cómo a no? Melchor y a Gaspar y a Baltasar, Claro que sí. Y mira, aquí ya tenemos a la escuadra del rey Gaspar. Hola, ¿qué tal? Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Venís con el rey Gaspar? Sí, venimos de cabecera. ¿Y qué tal? ¿Cómo están los reyes? ¿Habéis estado con ellos? Sí, pues están emocionados como nosotros. ¿Sí? ¿Qué tal ha sido el viaje? Bien, tranquilo, sí. 18 años. Oye, ¿traen muchas cosas o no? Sí, ya traen, ya. Además, con tanta gente que hay este año, muchas. Bueno, pues nada, que repartáis mucha ilusión esta noche. Gracias. Bueno, pues ahí está Borja, el rey Gaspar, que viene también muy cargado, este año. Va a haber que gritar fuerte otra vez, a ver si conseguimos que nos salude. Vamos a hacer un pequeño ensayo por aquí. A ver, ¿cómo vamos a gritar a Gaspar? Hacemos un ensayo, ¿vale? Para que nos oiga, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Gaspar! ¡Qué flojo! No. Bien. Hay que darle un pelín más de chicha, un pelín más de fuerza, ¿vale? 1, 2 y 3. Bueno, algo mejor, bueno, pero... igual hasta nos mira, es que Gaspar es mayor, hay que gritar fuerte, venga, va. ¡Gaspar! Bueno, ya va cogiendo. Bien, yo creo que así va ya nos va a mirar. forma y fuerza. Yo creo que así nos va a mirar. Bueno, Gaspar, que es también otro de los Reyes Magos, muy querido por todos los niños. Crea mucha ilusión, mucha emoción. A mí es el que me gusta, Gaspar. ¿Sí? Sí,
no sé, siempre he pensado que Baltasar tendría mucho trabajo, porque todo el mundo es Baltasar es su favorito, pues yo siempre pensaba, bueno, Gaspar tendrá menos trabajo, tengo más posibilidades de que me traiga lo que pido. Yo creo ese era mi razonamiento, entonces por eso se quedó en mi favorito. Yo creo que lo mejor, Borja, es hacer como me ha dicho una niña, que no tiene favorito. Ella es de los tres. Claro, a mí también me lo ha dicho un niño. Se ve que las estrategias cambian con las generaciones. Claro, claro. O que son más listos que nosotros, que solo nos quedábamos con uno. Hombre, así aciertan seguro. Y luego también otra buena técnica es lo que nos ha dicho otra chica, que es cualquier cosa que me traigan, aciertan siempre. Bueno, una cosa muy importante que no se nos olvide, que no se nos olvide. Hay que dejar esta noche un zapato, un poquito de agua, un poquito de leche, un poquito de vino. Un poquito de pacharán también. Pacharán. Leche, agua para los camellos, los zapatos fuera. Y algo de comer. No los que huelen a requesón, hay que ponerlos limpios, hay que limpiarlos. Limpios. Y algo para comer, sí, y algo ¿no? para comer, sí. Claro, un jamoncito. Porque ya que nos traen unos regalos, pues oye, tendrán que hacer un poco de repostaje. Un poco de jamoncito. Por ejemplo, unos fritos de jamón y queso también. Algo de turrón, un poco de roscón, que yo sé que a los Reyes Magos les gusta mucho. Queso idiazábal también. Y ya con eso yo creo que se conforman. Bueno, ya está aquí Gaspar. A gritar. 1, 2 y 3. ¡Gaspar! Mira, que nos mira. Vamos a saludarle. ¡Gaspar! ¡Gaspar! ¡He sido bueno! ¡Mira! ¡Gaspar! Vamos a decirle, ¡hemos sido buenos! ¡Hemos sido buenos! Muy bien. Bueno. Ahí está Gaspar. Es que, Borja, no dan abasto. Están a un lado, a las ventanas. Fíjate la de gente que hay también en las ventanas. Miren, las ventanas también les gritan. De las casas, que no nos olvidamos de ellos. Saludando a los Reyes Magos. Mira el balcón. Mira el balcón. Uy, ¿y por aquí quién viene ya? Pues el último de los tres. Baltasar, el favorito de muchos. Bueno, aquí viene con toda su escuadra. Esa exótica carroza con la que viene todos los años y su séquito. ¡Adiós! 1, 2 y 3. ¡Baltasar! No nos tenemos que olvidar de ninguno. 1, 2 y 3. Aquí, mira, nos va a ver. ¿Qué nos va a ver? Decirle hola. 1, 2 y 3. ¡Baltasar! Mira que nos está mirando. Los magos de fuego detrás de Baltasar, cuidado, Bueno. Estos son los que hacen el carbón, yo creo. Los magos del fuego. Adiós. Mira cómo escupe fuego ese, María. ¡Ay, madre! Pero bueno. Mira, María, que va a escupir fuego ese. Madre mía. Oye, chicas, ¿qué os parece esto del fuego? Mola porque te calienta al menos. ¿Cómo hacéis 7 graditos? Sí. ¿Y no os da miedo? ¡Madre mía! Pero bueno. Que viene fuerte. Ay.
Oye, pero no pasa nada. No pasa nada porque después del fuego que vienen los bomberos. ¡Si acaso! ¿Cómo mola, no? Sí, mola mucho. Oye, es verdad que calienta, ¿eh? ¡Hola! Oye, que se nos querían acercar mucho a la cámara, ¿eh, Borja? Uy. Bueno, ahí está. Yo ha habido días que he comido bocadillos de chorizo con ajo que me he sentido igual que estos chicos. Igual, ¿no? Igualico. Sí. Qué pobres. Bueno, y aquí tenemos los Pues, camiones de los bomberos, Borja. Por si acaso. Por si acaso, que hay que decir que este año son unos camiones nuevos, porque estábamos acostumbrados a ver unos camiones antiguos, de esos que ya no se ven. Preciosos, todo hay que decirlo. Pues se han jubilado un poquito. Se han jubilado este año y tenemos pues nos tiran caramelos los bomberos. Tenemos nuevos coches de los bomberos. Que tenemos que decir que se han jubilado y están descansando, pero igual los volvemos a ver en otras cabalgatas. Claro, este año les han dado un poquito de descanso, porque ya era hora, llevaban pues como... Mira los bomberos. El camión nuevo. Qué bien suena, qué bien suena. Vamos a decirles adiós, a ver, que los bomberos siempre se ayudan mucho. ¡Bocina! Pero bueno. Qué majos los bomberos. Bueno, Borja, pero este sí que es nuevo. Este camión no lo hemos visto nunca. Este que lleva ahí arriba. Lleva un traje como de estos de... ¿Como de astronauta? Sí, de situaciones especiales o algo. Madre mía. Este sí que es un camión chulo, ¿eh? Luz y color. La cabalgata de Reyes de Pamplona, señores. ¡Adiós! Bueno, pues esto ya va llegando a su fin, Borja. Ya va acabando. Ya... Pues los Reyes tendrán que acabar su desfile por la ciudad de Pamplona y tendrán que ponerse a trabajar esta noche y a entregar regalos. Sí, la verdad es que llevan una tarde intensa. Recordemos que han llegado a eso de las 4 de la tarde, han llegado hasta el portal de Francia. Han saludado a los niños desde el Ayuntamiento de Pamplona. Se les ha abierto la puerta del portal de Francia, han entrado, han recorrido todas las calles del Casco Viejo y han llegado hasta la plaza del Ayuntamiento y allí... Y no solo eso en Pamplona, también hay que decir lo que lo han hecho en toda Navarra. Y no solo eso, también les queda toda la noche todavía. O sea, imagínense, vamos a dejarles que acaben su recorrido, que tienen mucho tajo. Y un año más tendremos que esperar hasta que les podamos ver en persona. 365 días, pero hoy nos queda una noche muy especial, llena de magia. Borja, que se cumplan todos tus sueños. Y los tuyos también. Pronto a la cama, ¿eh? Pronto a la cama todos. Todos a dormir. Gracias. Muchas gracias, María. Buenas Nos vemos. noches.